Rafa Ríos, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días, Manolo y nuestros oyentes. Bien, lo verde pinta negro. ¿De qué va eso? Hombre, yo creo que el titular es bastante evidente y no va precisamente de pintura, Ah, pues porque una vez más las grandes compañías energéticas y ese gobierno de progreso que tenemos y que las apoya nos toman por gilipollas. Es decir, que queréis ser ecológicos y salvar el planeta utilizando energías verdes no contaminantes, pues no hay problema. Tomad energía eólica y fotovoltaica por un tubo. Pero eso sí, no pongáis en peligro nuestro negocio y permitidnos que mejoremos nuestras cuentas de resultados. Faltaría más. Es y decir, que entonces, ¿hacen qué hacen? pues lo de siempre, o sea, incluso en las situaciones más chungas, ¿no? La pandemia ha sido aprovechada curiosamente para aumentar su negocio y paradójicamente la banca y las energéticas, que son dos caras de una misma moneda, son los que durante los últimos meses han experimentado un aumento de beneficios sin precedentes, que se suele decir. Es decir, son los que, ayudados, eso sí, por los llamados agentes sociales, es decir, la patronal y los sindicatos colaboradores, pues curiosamente la banca y las energéticas son las que han pactado las peores condiciones salariales con sus trabajadores. Es decir, si la media estaba en un 2 y pico, incluso en algunos casos un 3, la banca y las energéticas han pactado respectivamente un 1,2 y un 1,9. Joder. Es decir, incluso por debajo de la media. Mm. Y, como digo, son las que más beneficios. Bueno, no hace falta irse muy lejos. Consultar el recibo de la luz o del gas de cualquier mes lo vemos. Y los bancos, pues, ¿para qué le quiere usted contar? Bueno, pues a pesar de ello, son los que, con la connivencia de los sindicatos afines, han pactado unas peores condiciones salariales para sus trabajadores, aparte de despidos masivos y otras historias. En un informe de julio de este verano pasado, el Banco de España, que por otra parte no es nada sospechoso de defender los intereses de los trabajadores, alertaba que al menos la mitad de estas empresas, a pesar de la crisis de precios y demás, está aumentando de manera escandalosa los márgenes de beneficios. Es decir, que vamos, que lo estamos viendo. Por lo que se refiere a las energéticas, que son las más novedosas, digamos, porque el negocio de la banca ya lo conocemos, se están dedicando únicamente a maximizar beneficios, reduciendo personal, cerrando sus sucursales, obligando a todo el mundo a pasar por el cajero sin apenas servicio de ventanilla, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya más o menos lo conocíamos. Ahora la novedad son las energéticas, que el futuro inmediato de su negocio lo están basando en implementar un gigantesco plan de macroinstalaciones, tanto de campos de placas fotovoltaicas como de aerogeneradores, ¿no? Sí. Con los que pretenden, pues eso, inundar los valles y las montañas, especialmente en la España vaciada. Yo, ¿qué? Que la España está vaciada, pero no te preocupes que yo te la llenaré. No de personas, pero sí de campos tanto de fotovoltaicas como de aerogeneradores. Todo ello sin tener en cuenta que hay unas cuestiones que no podemos olvidar y que habría que recordar, por si alguien se piensa que efectivamente esto es un beneficio para el planeta y es un ejemplo maravilloso de energías verdes, ¿no? Primero, algo a lo que nos tienen acostumbrados, que es este plan que están implementando de transición energética no cuenta con ningún tipo de participación ciudadana. Es decir, que al fin y al cabo somos los directamente afectados, tanto por las instalaciones como luego porque somos los clientes, vamos. Bueno, pues en ningún momento, por supuesto también con permiso del gobierno respectivo, en este caso del gobierno de coalición de Pedro Sánchez, no se ha planteado en ningún momento ningún tipo de consulta, ningún tipo de encuesta, ningún tipo de demanda de que los usuarios y los sufridores de este macroplan podamos opinar al respecto, ¿no?
Ellos lo han hecho, yo me lo guiso, yo me lo como. En segundo lugar, se está aprovechando, por supuesto, el tema del suelo, ¿no? La devaluación del suelo en las zonas más deprimidas, por supuesto, de secano, claro, son las más baratas. Hoy mismo estaba hablando con un amigo de un pueblo de Ciudad Real, no voy a decir ahora cuál, pero en fin, un pueblo de estos de dehesa, de amplias llanuras de secano, y están comprando por 4 perras mogollón de parcelas para instalar campos de placas fotovoltaicas. Es decir, que ya ha empezado, vamos, no es una cosa futurible, sino que, ya digo, hoy mismo comiendo me lo estaban contando. Eso tiene otra consecuencia obligada, por otra parte, que es el alejamiento entre las zonas de producción y las zonas de consumo. Es decir, se producirá en la España vaciada, donde el suelo sea más barato. Pero claro, ahí no se consume apenas. Tienen que transportarlo a los grandes núcleos de población, con lo cual tiene otro problema añadido, que es la necesidad de instalar costosas y contaminantes líneas de alta tensión para trasladarla, claro. Sí, señor. Con lo cual, eso complica todavía más la cuestión. Para que esto pueda darse, tiene que producirse otra cuestión concomitante, ¿no? Que es que los gobiernos, tanto del Estado como autonómicos, como la Unión Europea, están desregulando las legislaciones urbanísticas, eso sí, con el mantra este famoso que nos pretenden vender de la sostenibilidad, para facilitar los intereses de estas grandes empresas. Evidentemente, los que menos pintan ahí, los que menos cortan el bacalao, son los principales interesados, que son los gobiernos locales de los pueblos y de las zonas afectadas. Pero bueno, eso da igual. De momento, el gobierno este de progreso que tenemos están tragando con lo de que eso es verde. Bueno, ya lo sabemos. En Europa, ¿qué vamos a hablar? Han conseguido incluso que la energía atómica entre dentro del paquete de las energías verdes, o sea que a partir de ahí podemos creernos cualquier cosa. Bien, ¿y quiénes son estas empresas que están implementando este macroplan? Evidentemente no se tratan de empresas públicas, porque algún ingenuo podría pensar, hombre, pues si esto viene de nuevo, se podría aprovechar para que, ya que tiene todos estos problemas que acabamos de comentar, al menos las empresas que compran estos terrenos y que montan estas instalaciones macro, pues que por lo menos que se plantee la posibilidad de que fueran empresas públicas, ¿no? Para que los beneficios fueran de todos. Pues no. Como de costumbre, no se trata de empresas públicas, sino de fondos buitre y de grandes inversores globales, los grandes capitales financieros estos que van por ahí volando de punta a punta del planeta, y que en cuanto ventean y se huelen que hay negocio, pues allá que van. Y en este caso, pues parece ser que han fijado sus ojos y sus garras en la España vaciada. Entonces, pues bueno, se han puesto la chaqueta verde y lo de siempre, se han disfrazado de verde y ahí van. Otro aspecto a tener en cuenta es que hay una enorme desigualdad, estamos hablando de la península ibérica, en la implantación entre distintas comarcas y municipios. Y eso es importante, porque hay que tener en cuenta algunas cuestiones paralelas. Por ejemplo, que tanto las plantas fotovoltaicas como los aerogeneradores crean muy pocos puestos de trabajo. Pasa un poco, incluso más que con las centrales nucleares. Mientras se construyen, sí, bueno, hay movida para instalarlas y tal, pero en cuanto están instaladas, pues está todo automatizado. Es decir, que con un par de personas, bueno, o 4 para hacer turnos, para controlar que funcionen, con eso hay más que suficiente, y los pueblos pues se van a quedar, pues eso. En el País Valencia, por venirnos más cerca, para que veamos un poco de qué hablamos, este reparto desigual
se manifiesta de una forma muy, muy evidente, ¿no? Por ejemplo, están tramitando la máxima potencia en lugares del país interior, por ejemplo, el Valle de Ayora, con Ayora, Cofrentes, etcétera, y el Alt Vinalopó, que es la parte del interior de Alicante. Entonces, bueno, entre el Valle de Ayora y el Alt Vinalopó tiene la misma potencia que toda la provincia de Castellón. Bueno, están tramitando, vamos, para... Dando para construir plantas fotovoltaicas, me Exacto. imagino, mayoritariamente. Sí, tienen previsto la misma potencia que en toda la provincia de Castellón. Ah, Bueno, la mayor en tramitación de potencia es el Alt Vinalopó, que concentra la mayor parte de potencia que se está tramitando en la provincia de Alicante. Evidentemente no lo van a poner ni en Denia, ni en Xavia, ni en Altea, porque claro, ahí, primero porque el terreno es mucho más caro y segundo porque eso está reservado al turismo, como sabemos. Pero bueno, en fin, que está claro que se produce una aparente paradoja, y es que las comarcas más pobladas, por ejemplo, la comarca de Valencia y Lorta, ¿no? Tanto Lorta Norte como Lorta Oeste como Lorta Sur, son las que evidentemente por razones obvias más consumo tienen, pero las que menos tienen previsto tramitar instalaciones de este tipo, ¿no? Es decir, que es una paradoja, pero es la realidad. Es decir, como decíamos hace un momento, donde más se consume es donde menos se construye, con lo cual habrá que instalar, que ya ha habido bastantes broncas en bastantes lugares, como por ejemplo la SAFOR, por la instalación de enormes conducciones de torres de alta tensión que, aparte de las agresiones ecológicas y paisajísticas que suponen, eh, son un gasto enorme y un peligro evidente tanto para las especies de aves y otros animales como para la población que vive allí, ¿no? Hay diversas opiniones que dicen que causa graves problemas a la salud. Pero, evidentemente, la Huerta y la Ciudad de Valencia, vamos, no van a instalar un parque de placas fotovoltaicas en la plaza del Ayuntamiento, evidentemente. Es decir, aquí se gasta, pero no se instala. En fin, que la cuestión, como digo, está bastante complicada porque la alternativa más conveniente y más lógica, que sería la instalación lo más cercana posible al lugar de consumo, pues eso es inviable. Es decir, hoy por hoy es inviable. Se ha creado una coordinadora, que es la coordinadora por la ubicación racional de las energías renovables. sí, señor, que tienen una manifestación este fin de semana, este sábado. El sábado 21 a las 12 en la consalida del Palacio de Justicia, en la Glorieta, y irá hasta la Plaza de las Palomas. Ujú. Eso que los católicos llaman de la Virgen. Sí. De todas maneras, esta gente propone alternativas a las macroplantas y a la manera en cómo lo están haciendo. Acabas de decir que no hay lugar ni sitio para instalarse allá donde se consume la energía, pero sí que hay alternativas. Quizás no para toda la energía, pero para gran parte de esa energía. De instalación, me refiero, es decir, los tejados de las fábricas, los polígonos industriales, los tejados de los edificios, de las casas. Sí, Eh, pero eso dicen que es muy insuficiente. Es decir, está claro, es decir, ¿cuántos polígonos industriales hay alrededor de la ciudad de Valencia? Pues un montón. mm, ¿Y cuántas naves y cuántos tejados de naves hay en esos polígonos? Pero dicen los que entienden un poco el asunto, evidentemente, eso es algo que se debería aprovechar. sí, ¿eh? Y tiene sus problemas porque, por supuesto, esos tejados son de propiedad privada, habría que pagar un canon, etcétera, etcétera. Pero sería algo a estudiar, aunque no cubriera todas las necesidades, evidentemente. Pero el problema principal es el que he nombrado en primer lugar. Es decir, nadie, y empezando por los gobiernos
los gobiernos que tienen competencias al respecto, que son los autonómicos y los estatales, nadie se ha molestado por pulsar de ninguna manera lo que opinan la gente y sobre todo lo que opinan las personas que han demostrado que estar preocupadas por el tema y estar dispuestos a colaborar, como esta coordinadora por la ubicación racional de las energías renovables, ¿no? Nadie les ha preguntado, es decir, convocarán una manifestación, iremos los de siempre y seguiremos en las mismas. Y mientras tanto, los fondos buitre y los grandes inversores financieros internacionales esperando a que se calmen un poco las aguas para meter mano y hacer negocio. Es decir, ahí está la realidad. Bien, también proponen, entre otras cosas, aparte de los tejados, que a la gente puede estar pensando, claro, los tejados, las terrazas, los edificios, no hay suficiente, como tú dices, cierto, pero también proponen que cuando se instalen en terrenos de cultivo, pues que se busque aquellos que están más degradados y que menos utilizados, es decir, menos cultivados y que son ya terrenos propicios para utilizarlos, por ejemplo, para esas plantas de energía fotovoltaica, que no se malogren terrenos y tierras que aún son aprovechables para cultivar y para producir alimentos o lo que sea, sino ahora mismo con el tiempo, que la vida da muchas vueltas, ¿no? Y estas macroplantas a veces están instaladas y se le prevé que estén mucho tiempo ocupando el territorio. En fin. Sí, pero Manuel, hay un problema y es que lo que manda y decide esto en la mayor parte de los casos son los inversores, Sí, no la legislación gubernamental. Y por lo tanto, yo siempre recuerdo el mismo ejemplo de hace muchos años, que es la instalación de la planta automovilística de la Ford en Almusafes. sí. Había un montón de territorios de secano, mucho más baratos, bueno, baratos no porque no le costó nada, porque la generosidad de la Generalitat lo financió, pero lo que no tenían por qué es coger un enorme, no recuerdo las hectáreas que habrán, pero bueno, si pasamos por Almusafer vemos que la cantidad de hectáreas de huerta que se cargó la instalación de la Ford y de las compañías auxiliares de alrededor. ¿Por qué permitieron que se instalara? Pues no, señor, el señor Ford o quien fuera su delegado fue con un helicóptero y dijo, a ver, mira, eso mola. Oiga, que es que se están cultivados por naranjas en plena producción. Bah, da igual, yo quiero ahí, pues ahí. Pues bueno, yo salvando las distancias y el tiempo, me imagino que el problema de las energías renovables será algo parecido. Es decir, a mí me interesa aquí, pues lo hacemos donde a mí me interese. Y se ha acabado. Y como además es un plan que el gobierno lo bendice, pues para adelante. Ese es lo que yo veo, digamos, mayor problema, porque para mí la solución más adecuada, tampoco completa, pero sí que formaría parte de la solución, sería el autoconsumo y la autogestión. Es decir, por un lado, las casas unifamiliares y las casas con terraza que permitirían una instalación personalizada de placas solares, pues que fueran autónomas y no tuvieran que engancharse a la red. Hoy en día hay tecnología suficiente, sobre todo de almacenaje, claro, porque el problema, como sabemos, de la energía, en este caso fotovoltaica, es un almacenaje eficiente. Es decir, unas baterías que acumulen mucha cantidad de energía en poco espacio. Yo recuerdo, bueno, antes gastábamos baterías de camión, eso está totalmente obsoleto, ¿no? Entonces, hoy en día sí que hay tecnología para ello. Y ya hay baterías de tamaño reducido que almacenan mucha cantidad de energía. Mucha cantidad de vatios, eso es a lo que yo me refería. Y ya digo, las viviendas unifamiliares y las fincas, a lo mejor no quizá esas fincas que hay con 2 escaleras y 50 puertas, pero sí las construcciones de tamaño medio, de 10 a 20 puertas, pues igual con la instalación de
de 30 o 40 placas en la terraza, sino para el total del consumo de ese edificio, sí para una buena parte y para disminuir sensiblemente el recibo de la luz, ¿no? Mm. Yo creo que el camino es ese, es decir, para mí, hacia la autogestión y hacia el autoconsumo. Pero eso parece que no es negocio, entonces... Muy bien, pues ahí queda esa información y pasamos a otra historia. Sí, porque este tema es un tema que no se acaba ni mucho menos y que habrá que seguirlo muy de cerca porque esto no ha hecho más que empezar. La idea de Europa unida en horas bajas. ¿Qué Sí, pasa? bueno, yo creo que estamos viendo estos días informaciones a cada cual más reveladora. La última o la penúltima, porque igual ha salido alguna otra, es el ex eurodiputado socialdemócrata italiano. Habría que subrayarlo de socialdemócrata. Todos sabemos cómo acabó el Partido Socialista Italiano de Bettino Craxi, Mm. que tuvo que huir por piernas acusado de múltiples corrupciones. Bueno, pues ahora un ex eurodiputado socialdemócrata italiano, un tal Pier Antonio Pancheri, es considerado el cabecilla de una supuesta trama de corrupción en el Parlamento Europeo relacionado con los países que ya sabemos, en este caso con Qatar, Marruecos y Mauritania, de momento. Estos son los que han salido a la luz. Y que este señor, el tal Pancheri, parece ser que es lo que los mafiosos italianos llaman un pentito, es decir, un arrepentido, está cantando por soleares y ha firmado, ha acordado colaborar en la investigación judicial de Bruselas como eso, como arrepentido. A cambio de que no lo enchironen mucho tiempo. Hombre, evidentemente aquí el famoso don't des, ¿no? Es decir, yo no te doy nada por la cara. Si te doy es para que me des a mí. Bueno, entonces, pues eso, se prevé una pena limitada, que no sabemos en qué consistirá, pero vamos, en cualquier caso menos de lo que esperaba y se merecería, que incluye también, a pesar de todo, prisión, multa y, evidentemente, esperemos que así sea, la confiscación de todos los bienes eh, estimados actualmente parece ser en 1 millón de euros, que se dice pronto, no son propinas de estas que dejamos en un bar. Entonces, bueno, la Fiscalía Federal belga parece ser que está en negociaciones y por lo menos levantará un poco la alfombra para que veamos parte de lo que pasa, porque evidentemente me imagino que habrá mucho más suciedad. Parece ser que es la segunda vez en la historia jurídica belga que se produce esto después de que introdujeron una ley especial para los pentiti, ¿no? Para los arrepentidos. Mm. Bueno, eh, parece ser que falta bastante información porque, como de costumbre, está bajo secreto de sumario, pero a pesar de ello la Fiscalía de Bruselas pues, ha dicho que se trata de un hecho importante, según ellos, porque pues revelará declaraciones sobre la participación de terceros y yo lo único que preveo es que, bueno, caerán unos cuantos, pero el tema de los lobbies, pues ha existido, existe y existirá, ¿no? Es decir, y por supuesto los lobbies incluyen corrupción que propicie cohecho bueno, y seguirá existiendo, ¿no? Es decir, porque esto venía ya desde principios de siglo, ¿no? Lo del Pancheri este empezó en 2004, nada menos. Y fue detenido en diciembre pasado, o sea que se ha tirado prácticamente 20 años y curiosamente le pillaron, que es curioso, otra de las cosas curiosas es su gusto por el cash, que dicen los ingleses, es decir, por el dinero en metálico. Mm. Le han pillado 600.000 euros en billetes en su casa. ¿Eh? Para que se los coma una rata.
Y en vez de decir que Bueno, no creo que los tendría a buen recaudo, que se dice, sí, ¿no? era broma, es decir, que obviamente todos estos casos de corrupción no lo van a ingresar en el banco con un recibo y una factura. Es lógico No, que pero bueno, hay complicados mecanismos de blanqueo, ¿eh? O sea, bueno, también es cierto. pero bueno, hay gente que le gusta esto. Este político que tenía ya 60 y tantos años tenía una hija que también estaba pringada, una tal Silvia Pancheri, que también ha colaborado en esta red de sobornos. Y eso explica bastante algunas cuestiones. Por ejemplo, siempre nos ha llamado la atención el trato preferente que se le daba a Marruecos y en menor medida a Mauritania, por ejemplo, cuando se estaba discutiendo un tratado de pesca, ¿no? Mm, Pues evidentemente había por detrás pues que el gobierno de Marruecos y Mauritania, con sus lobbies en Bruselas, soltarían sustanciosos sobornos en los lugares convenientes para que cuando hubiera que firmar la renovación del Tratado de Pesca, que dicho sea de paso, no hay que olvidar que no es suyo, es de los saharauis, pero bueno, mm, Europa con todo el morro negocia directamente con Marruecos, que es el que lo ocupa, y entonces tendrá allí su lobby para sobornar a quien haya que sobornar. Es decir, eso no es gratuito el hecho de que sea Marruecos uno de los países implicados, ¿no? Es decir, y bueno, y también hay muchos diputados que todavía no se ha podido dilucidar qué pintaban ahí, porque incluso eh, mm, hay algunas personas como una que ya salió, que es Eva Kaili, una diputada griega, mm. eh, cuyo padre fue sorprendido saliendo de un hotel de Bruselas con maletas llenas de efectivo. Es decir, que los han pillado con el carrito del helado y no pueden despistar ni disimular. Lo único que van a hacer es pues lo que ha hecho el tal Pancheri, que es negociar unas condiciones un poco más favorables, ¿no? Mm. Entonces, bueno, lo han pillado en flagrante delito, que se llama, y pues a partir de ahí pues han empezado a salir. La pareja la política está la eurodiputada griega, Kaili, eh, que mm, es un italiano, un tal Francesco Giorgi, y bueno, y todos los lobistas, porque incluso algunos de ellos con todo el morro están metidos en ONG que también forman parte de los lobbies, ¿no? Hay una que leí que me hizo mucha gracia, que está implicada en todo este caso de sobornos, que es una ONG que se llama Peace Without Justice, que es sin paz no hay justicia. Es decir, que tiene hasta el nombre, tiene sarcasmo la cosa, ¿no? Bueno, entonces todos estos están en prisión y en total parece que la policía belga se ha incautado de más de 1,5 millones de euros, aparte de teléfonos, equipos informáticos, en fin. Eh, mm, lo que daba origen al titular que te había propuesto era que todo esto no hace sino devaluar más todavía una Europa en horas bajas. Es decir, ¿Y tú crees que todo esto que está pasando de los sobornos, los lobbies, los casos estos que has contado, dan para el titular de una Europa que se va al carajo, que está en horas bajas, o es un caso puntual y que... no, yo no diría que es puntual. Tampoco diría que Europa se va al carajo, Vale. porque hay muchos intereses por medio y lo que se va al carajo en primer lugar es eso que algunos políticos franceses como Mitterrand y algunos otros tenían en la mente, ¿no? Que era l'Europe unie, la Europa unida, esta de una progresiva pérdida de soberanía en muchos aspectos de los distintos estados Mm, para disolverla en una Europa cada vez más unida, ¿no? mm, Eh, una especie de intento de remedar la organización política de los Estados Unidos, ¿no? De unos estados federales.
Eso es lo que evidentemente ni a un plazo muy largo se vislumbra como posible, ¿no? Es decir, cada vez la soberanía está más firme, cada vez no solamente por el caso este, que sí que es cierto que para mí deteriora mucho la idea de la Europa incorruptible, ¿no? Evidentemente todos sabíamos, y además lo hemos comentado en distintas ocasiones, la existencia de lobbies. Y los lobbies no son gratuitos, es decir, no están ahí porque sí, ni para pasearse, ni para regalar estampitas y calendarios comerciales de sus empresas a los eurodiputados. Están para lo que están, como acabamos de ver. Es decir, 1,5 millones de euros de lo que se ha pillado por ahora. Bueno, pues eso lo sabíamos, pero el que eso que todos sospechábamos salga a la luz, pues es lo que realmente deteriora mucho la imagen. Pasa un poco como lo que ha pasado aquí en España con nuestro querido emérito, ¿no? Y que todos lo sabíamos de sus trapicheos, sospechábamos de tal, pero claro, de sospecharlo a verlo en los papeles de manera irrefutable, pues va a una gran distancia. Entonces, en Europa ha pasado eso, ¿no? Es decir, todos sabíamos que los lobbies no estaban allí para hacer turismo, sino que lo sospechábamos, pero ahora hay, bueno, más claro que pillar a la gente con maletas cargadas de billetes o registrar su domicilio con orden judicial y pillarle 600.000 euros, es decir, 1.000 millones de las antiguas pesetas, o sea, pues no es cualquier cosa. Entonces, bueno, pues yo creo que por un lado eso, y por otro lado algo también muy importante que no hay que olvidar, que es que cada vez se le tiene menos respeto a las decisiones comunitarias en algunos países de las últimas incorporaciones, sobre todo del este. Por ejemplo, la legislación de Hungría y Polonia, en muchos sentidos, transgrede frontalmente las decisiones de las instituciones europeas, tanto del Parlamento como del Consejo de Ministros, etcétera, ¿no? Entonces, por una parte, hay países que se pasan entre las piernas lo que diga Europa. Y por otra parte, hay una corrupción que se intuye generalizada y que cada vez va más, pues la idea de Europa va deteriorándose. No se va a romper Europa de hoy para mañana, evidentemente, pero sí que cada vez la gente la tiene menos en cuenta en el sentido de que se dan cuenta que sirve cada vez para menos cosas, ¿no? Apenas quizá los tribunales para que cuando en un Estado, aquí en España lo sabemos bien, cuando aquí no hay manera de aclararse con el Supremo o con el Constitucional, pues lo llevan a Europa a ver qué dicen, ¿no? Pero poco más, es decir, el Congreso de Eurodiputados tiene muy poca funcionalidad, ¿no? Eso es lo que venía a decir y que lo ponía de relieve porque casos como los que hemos conocido estos días pues lo ponen de manifiesto. Muy bien. Más historias. En teoría, con menos tiempo y más breves, dices tú, pero vamos a ocuparlo. Perú, el conflicto continúa, aunque los medios pues Lo ignoran. lo ignoran o medio lo ignoran o desaparece de la información, la ocupan otras cosas, entonces parece que se ha acabado, pero no se ha acabado. No. Es que para los grandes medios se acabó en cuanto destituyeron a Pedro Castillo por el intento de evitar la moción de censura y nombraron una nueva presidenta y bueno, pues ya está claro. Vale. Solucionado el tema de Perú. Bueno, hemos tenido algunas informaciones de los conflictos, de los muertos, de las movidas que sigue habiendo políticas, pero obviamente no nos lo cuentan con la asiduidad y la frecuencia con que nos cuentan otras noticias y cómo las siguen y cómo las mantienen en el candelero que se dice durante. Claro, pero bueno, ya hemos hablado muchas veces de cómo funciona esto, ¿no? Bien, si te parece, vamos a hacer un poco de historia Vale. brevemente. En abril del 21, contra todo pronóstico, Pedro Castillo, que era un candidato desconocido, pues ganó la primera vuelta y se presentó a las elecciones
con un partido que se llama Partido del Perú Libre, que era una formación que curiosamente había sido fundada en el departamento de Junín unos años antes por un exgobernador, un tal Vladimir Cerrón, y que se definía como marxista, leninista, mariateguista. Porque el Mariátegui era el Marx andino, ¿no? Era un intelectual peruano, José Carlos Mariátegui, que a pesar del apellido claramente vasco, tendría alguna rama vasca, pero que era de ascendencia indígena, ¿no? Bueno, pues el tal Castillo, que no lo conocía más en su familia, era un maestro de educación primaria en las zonas rurales, era originario de un pequeño pueblo muy empobrecido, que se llama Puña, en el departamento norteño de Cajamarca. Y se había dado a conocer poco antes, en 2017, en una huelga general de enseñanza que hubo, y era el presidente del Sindicato Único de Trabajadores de Educación. Bueno, pues al final de todo, aunque nadie lo conocía, al final se salió con la suya y su victoria significó poner en jaque un Estado que es bastante curioso. O sea, Perú tiene dos características que se han mantenido durante mucho tiempo. Una de ellas es una oligarquía muy poderosa y omnipresente y que tenía controladas hasta ahora todas las elecciones. De hecho, las izquierdas nunca habían ganado unas elecciones, siempre lo único que había existido eran los movimientos guerrilleros, el famoso Sendero Luminoso de inspiración maoísta y el movimiento revolucionario de Tupac Amaru, porque era la única salida que tenían, ¿no? Es decir, desde el punto de vista electoral, la oligarquía peruana lo tenía todo controlado. Y por otra parte, la otra gran diferencia es el Perú vaciado, que podríamos llamar, ¿no? Es decir, por un lado está el Perú de la costa, con una población muy centrada en Lima y en el Callao, que es su puerto, donde se concentra una buena parte de la población total del país. Y por otra parte el interior, que no solamente está más despoblado, sino que tiene una notable presencia indígena, tanto desde el punto de vista cultural, por supuesto, como desde el punto de vista incluso lingüístico. Es decir, hay muchas personas que ni siquiera hablan castellano y es una zona no solamente ignorada, sino incluso despreciada, tanto para las oligarquías como por los habitantes, por muchos de los habitantes, no todos evidentemente, pero muchos de los habitantes de la costa, para los cuales, bueno, eran una especie de población de segunda, ¿no? de los indios y de toda la gente más atrasada, analfabeta, en fin. Siempre ha habido una enorme diferencia social entre la costa y el interior andino del Perú, ¿no? Entonces, pues había una discriminación muy clara entre lo rural y lo urbano, ¿no? Y evidentemente los sectores conservadores lo tenían bien amarrado, ¿no? Entonces, desde que aparecieron tanto Sendero Luminoso como el MRTA, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, pues por un lado la burguesía inició movimientos de contrainsurgencia, es decir, de paramilitares, vamos, para entendernos, bien armados para luchar contra la guerrilla, y por otro lado controlar las elecciones. Hasta ahora les había salido bien, se le empezó a torcer un poco con Fujimori, que fue el primer presidente que fue pillado un poco con casos flagrantes de corrupción, y cada vez lo tenía más complicado, hasta que ahora, en el año 19, mira por dónde se encontraron con que había ganado Castillo. Y eso, claro, ellos no lo podían permitir, y desde que ganó las elecciones se han dedicado a quitarle el suelo bajo los pies, y como hay un problema que es un problema común a muchos otros de los países latinoamericanos, que ya hemos comentado que últimamente
las izquierdas han ganado la presidencia en varios lugares, ¿no? Hemos hablado de Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile, pero hay un problema, y es que la mayor parte de los casos el presidente es de izquierdas, pero el Parlamento es de derechas. Es decir, el Parlamento tiene una mayoría controlada por las oligarquías y, por lo tanto, el que el presidente dedique a implementar leyes más o menos progresistas sirve de poco si luego llegan al Parlamento y lo bloquean. Bueno, pues encima en Perú ha habido otro problema añadido, y es que no solo bloquean las leyes que pudiera implementar Pedro Castillo, sino que esta que consiguió triunfar era la tercera moción de censura en poco más de un año. Con lo cual, pues al final lo consiguieron, y la única conclusión es que, bueno, que no se acabó la cosa. De momento la situación es muy grave, aunque no lo digan. Han muerto ya 41 manifestantes y un policía en las protestas estas. Y bueno, lo que exigen las protestas es la renuncia de la actual presidenta, elegida por la oligarquía a partir de la renuncia, de la deposición y el encarcelamiento, porque está encarcelado, de Pedro Castillo. Pues eligieron a una tal Boluarte, que bueno, es la presidenta de facto, ¿no? Porque lo que quieren es que se convoquen elecciones cuando toque, creo que es en el año 24 cuando tienen elecciones, y hasta ese momento estaría esta señora. Bueno, pues los que participan de las protestas exigen la renuncia de la presidenta Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria de elecciones para formar una asamblea constituyente. Es decir, algo parecido a lo que han hecho en Chile, porque han visto que la constitución peruana actual pues no les convence para nada, porque provoca situaciones como la que están viviendo ahora, ¿no? Entonces, pues la cosa no ha hecho más que empezar. Hay una marcha desde el interior andino hacia la costa, hacia Lima, y pues eso, hay distintos focos de distintas zonas rurales que están marchando hacia la capital para congregarse a una protesta y exigir, como digo, la renuncia de Dina Boluarte. Bueno, la tensión no solamente no disminuye, sino que está aumentando. Parece ser que la presidenta ya está tomando cartas en el asunto para evitar bloqueos de carreteras y amenazar con la intervención policial y del ejército, pero a pesar de todo las protestas siguen, las movilizaciones y los bloqueos se extienden cada vez más por carreteras y vías de todo tipo entre los distintos pueblos. El descontento social, sobre todo de la población indígena, cada vez es más fuerte, y bueno, la cuestión no está ni mucho menos en vías de solucionarse. Es decir, porque en el fondo subyacen tensiones muy antiguas, como es el tema del indigenismo, ¿no? Es decir, ellos vieron en Pedro Castillo por primera vez la llegada al poder de manera insólita, porque nunca se había producido, de una persona que sentían como suya, ¿no? como representante de la población indígena, y que por fin podían hacer oír su voz, ¿no? Bueno, pues así está la cosa, y veremos cómo acaba, porque ya digo que de momento, y aunque no informen demasiado de ello, Perú está muy calentito y la situación no ha hecho más que empezar. Bien, pues dicho queda, ahí lo dejamos. Vamos con el último tema. Davos y el control global. Eso lo hemos visto estos días en la tele, porque eso sí que lo sacan, ¿eh? Sí, eso está todo, todos los telediarios tienen su trocito de Davos, para arriba, para abajo, quién ha estado, quién ha dicho, qué es lo que ha dicho el presidente, con quién se ha reunido, etcétera. Nos lo cuentan todito, sí. Hombre, nos lo cuentan todito, pero no nos ocultan lo más importante. A ver.
y pues eso, que Davos es donde se reparte el juego y donde se parte el bacalao desde el punto de vista global. Es decir, Davos es la reunión y congregación de los que mandan, es decir, Sí. de los realmente importantes en el mundo. Evidentemente, bueno, hay algunas concesiones, por ejemplo, intervino no Zelensky, pero sí su compañera, es decir, hubo intervenciones de la primera dama de Ucrania, por supuesto también intervino la señora Ursula von der Leyen, ¿no? la presidenta de la Comisión Europea, el viceprimer ministro chino, en fin, gente de peso. Lo que hicieron, bueno, pues es lo que teníamos, lo que podíamos esperar, que es el tema central, que en estos momentos parece que es Ucrania. Se han prometido 18.000 millones de euros para este año 2023. Ya esta misma semana se han desembolsado por parte del Foro Económico Mundial 3.000 millones. No sé cómo lo habrán repartido las aportaciones, pero bueno. Y luego, bueno, pues han seguido con lo suyo, ¿no? Por ejemplo, China, que ya todos sabemos que está dirigida por un partido comunista, pues dijo que hay que apostar más a la economía del sector privado, que sabemos que es una medida muy comunista, pero bueno. Sí, de toda la vida, lo decía tío Marx ya. Sí, sí. Y al otro lado de la barricada, porque aquí habría que hablar de barricadas en cuanto a lucha por el poder económico, es decir, por un lado China y por otro lado el bloque europeo, que está hablando de diversificarse para no depender de los proveedores asiáticos, ¿no? Es decir, diversificar sus fuentes de suministro, de todo, vamos, tanto de productos manufacturados como energéticos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, han seguido dando la tabarra con las mentiras de siempre, es decir, por ejemplo, la señora von der Leyen dio a conocer un plan industrial de tecnologías limpias, que a saber lo que querrá decir eso, no sé si es que las venderán con un paquete de detergente o algo así, porque vamos, hablar de tecnologías limpias con lo que estamos viendo por ahí realmente es descaradamente falso, pero bueno. Por otro lado, están diseñando otro plan industrial al que han llamado Green Deal, la frontera verde, que recuerda un poco al New Deal de aquel de Roosevelt, y que, bueno, se enfocará en las materias primas, impulsar la inversión para las industrias de emisiones cero, que es algo que pertenece a la ciencia ficción, porque nadie sabe qué es eso de las industrias de emisiones cero. De hecho, no hay ninguna, es decir, todas las industrias son súper contaminantes, pero bueno, entonces están desarrollando habilidades para realizar eso que llaman la transición energética. Y luego, pues ideas muy bonitas, como siempre, sostener un comercio global que sea beneficioso para todos. En fin, eso es lo que aparece en los noticiarios. Luego, por debajo de la mesa, estarán habiendo reuniones secretas donde se dilucidarán realmente las cuestiones importantes que nunca llegaremos a conocer, a no ser que algún Snowden se atreva a divulgarlas y a sacar los secretos a la luz. Cosa que, visto lo que le ha costado al pobre Snowden, cada vez está más complicado. De hecho, todavía no ha salido ningún otro. En fin, simplemente recordar que en Davos, en Suiza, están reunidos los mandamases del mundo y que no nos pase nada. Muy bien. Pues así lo dejamos si no quieres añadir nada más. Había Dicho que tenías una novedad novedosa para terminar, ¿no? Sí, porque como siempre las noticias pecan más bien de tristes, ¿no? Porque hablar de Davos es bastante triste. Sí, Pues acabar con una frase, ¿no? Una frase de todo lo que voy leyendo por ahí durante la semana,
pues siempre hay alguna frase que me llama la atención, ¿no? y que creo que está bien ponerla a disposición tuya y de nuestros oyentes. Pues La a ver. frase del día de hoy es de Pierre Rambert y Serge Halimi y que aparece en Le Monde Diplomatique de este mes de enero. Y forma parte de un artículo que titulan La izquierda y los medios de comunicación. Y dicen así el tal Pierre Rambert y Serge Halimi: hablar de los medios es, antes que nada, asumir la idea de que las grandes empresas de comunicación reparten el turno de palabra entre la sociedad, de lo que se deduce que corresponde a los periodistas popularizar ciertas movilizaciones, ignorar otras y seleccionar a sus portavoces. ¿Acaso es posible servirse de los grandes medios de comunicación sin arriesgarse a convertirse en su siervo? Yo creo que, bueno, lo hemos hablado bastante, pero por voces autorizadas y en una revista tan fiable como Le Monde Diplomatique, pues bueno, corrobora lo que tantas veces hemos dicho, ¿no? Para reflexionar. Sí, son para tenerlo en cuenta y de paso que vean que no somos unos locos en Radio Clara que siempre estamos con las mismas tonterías, sino que hay mucha otra gente, periodistas muy serios que están de acuerdo en que los grandes medios de comunicación crean siervos a su servicio y de información veraz e imparcial tienen poco. Muy bien, Rafa, pues aquí lo dejamos, ¿te parece? Me parece perfecto. Nos oímos la semana que viene. Mientras tanto, Pues que vaya eso, bien, que haya salud, que no pase mucho frío y ya nos hablamos. estamos lo de siempre, hombre. Pues, si es invierno, pues tendrá que hacer frío, digo yo. Pues que haga, pero que no hay por qué Pero sufrir sin pasarse. sin pasarse. Pues eso, salud y buen día.